Bienvenidos a nuestro seminario web Viviendo con Glaucoma, Consejos de Bienestar y Salud. Mi nombre es Michelle Delizalde y soy la directora de programas para pacientes e investigación en Glaucoma Research Foundation. Ahora es mi honor introducir a la doctora Daniela Álvarez Asensio. Ella es especialista en glaucoma adscrita al Servicio de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera, APEC, y también parte del equipo médico del Centro Médico ABC, American British Cadre Hospital, en la Ciudad de México. Nacida y radicada en la Ciudad de México, la doctora Álvarez Asensio obtuvo su título de médica cirujana en la Universidad de Anáhuac. Realizó la especialidad en oftalmología y la alta especialidad en glaucoma médico y quirúrgico en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, APEC. La doctora Álvarez Asensio ha contribuido de manera significativa al campo de la oftalmología a través de múltiples publicaciones científicas, además de dedicarse activamente a la educación de sus pacientes, tanto en la práctica clínica como a través de sus redes sociales. Bienvenida, doctora Álvarez Asensio. Hola, muchas gracias por la invitación, Michelle. De nada, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Pues bueno, ¿podemos empezar entonces? ¿Sí? Súper. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de un tema que es de suma importancia para los pacientes, para los familiares y para nosotros como médicos compartir, que son los consejos de bienestar y salud de las personas que viven con glaucoma. Entonces, y bueno, ¿por qué es importante hablar del estilo de vida en glaucoma? Como pacientes con glaucoma, seguramente saben que el único tratamiento probado actualmente para glaucoma que está disponible en el mundo es bajar la presión intraocular. Y esto puede ser con gotas, puede ser con láser, puede ser con diferentes tipos de cirugías, pero hay muchas otras cosas que todavía están en investigación, por ejemplo, la neuroprotección y el atacar otro tipo de mecanismos que causan la enfermedad. Sin embargo, hay una parte sumamente importante que sí está en las manos de los pacientes, que son los factores del estilo de vida. Y estos factores, muchos tienen suficiente evidencia para saber que realizarlos o dejar de realizarlos aumenta la protección que tenemos como pacientes para mejorar el estado de nuestra enfermedad o para evitar que la enfermedad progrese o empeore. Entonces podemos realizar intervención. Como ya dije, me parece que es sumamente importante hablar del estilo de vida en glaucoma, de lo que está en las manos de los pacientes, porque en general los pacientes siempre están interesados en participar en su tratamiento. Casi siempre los pacientes en consulta preguntan si hay algo, además de los medicamentos o además de los cuidados de cirugía o después de un procedimiento que pueden hacer. Además de eso, hay muchísima información no científica en Internet y en las redes sociales y también se ofrecen muchas falsas opciones que se venden como naturales y que no necesariamente están basadas en evidencia científica. Entonces, me parece sumamente importante que los pacientes conozcan qué factores pueden aumentar o pueden disminuir los riesgos para que puedan ellos decidir qué intervenciones pueden realizar en su vida. Los factores de los que voy a hablar tienen cierta evidencia científica. Yo voy a hablar al respecto, algunos muy contundentes y otras que apoyan hacia que realizar estas actividades o dejar de realizarlas mejoran el pronóstico de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar de la primera parte que es el ejercicio. El ejercicio tiene mucha evidencia en laboratorio de que mejora la recuperación de las células que se dañan cuando hay hipertensión por el glaucoma, que además también reduce la neuroinflamación que sabemos los especialistas en glaucoma, que es una parte muy importante de cómo se desarrolla la enfermedad. Sabemos además que en enfermedades que son de cierta manera similares al glaucoma, porque son enfermedades que llamamos neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer, el ejercicio mejora la función cognitiva en estos pacientes. Basado en estudios que nos han demostrado eso, todavía existe la pregunta de si el ejercicio como tal
¿Es lo único que mejora estas enfermedades neurodegenerativas o es todos los beneficios que nos trae el ejercicio? Es decir, el ejercicio mejora el sueño, el ejercicio mejora el estado de ánimo, también reduce el estrés y la ansiedad, y todos estos en conjunto probablemente también tienen mucho que ver con cuánto puede mejorar el ejercicio la función cognitiva en estas enfermedades. Y han demostrado estudios de cohorte y estudios poblacionales que también reduce el riesgo, no solo de aparición de glaucoma, sino de progresión de la enfermedad. Y los estudios básicamente lo que nos dicen es a mayor intensidad, mejor beneficio, lo cual significa mientras más horas a la semana se realice ejercicio, hay un mayor beneficio que se ha visto en estos estudios. Y también que realizar menor actividad física en general se asocia a que la circulación ocular esté afectada de cierta manera, lo cual puede hacer que aparezca o que progrese la enfermedad. Entonces, aquí es importante mencionar que sin importar si nosotros vamos a empezar a realizar ejercicio apenas o si ya somos personas que realizan ejercicio, el hecho de implementarlo en nuestra vida, hacerlo de forma consistente y tratar de ir siempre avanzando un poquito más en cuanto a minutos a la semana nos va a beneficiar sin importar. Porque además lo que se ha visto es que los pacientes con glaucoma en general empiezan a realizar menos ejercicio mientras mayor severidad tiene su enfermedad, lo cual obviamente se vuelve un círculo vicioso porque estos pacientes dejan de tener los beneficios universales del ejercicio de los cuales ya hablé. Hablando de ejercicios específicos, vamos a hablar un poco de la yoga. La yoga tiene muchísimos beneficios de la práctica, sin embargo, hay que evitar en pacientes con glaucoma posiciones que llamamos de inversión. Las posiciones en las cuales la cabeza se encuentra por debajo del nivel del corazón, como los parados de manos, si los mantenemos por más de 60 segundos, hay varios estudios que nos demuestran que sí hay una elevación de la presión significativa. Y entonces esto también se ha visto que puede estar asociado a que los campos visuales, que es este estudio que utilizamos para medir la severidad del glaucoma, puede empezar a tener progresión en pacientes que realizan estas posturas de forma prolongada. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Evitar inversiones frecuentes o prolongadas en pacientes que tienen glaucoma o que tienen hipertensión ocular. En realidad esto es algo que es importante platicar con el médico porque no significa que no se puede desarrollar, que no se puede hacer yoga. Obviamente se puede y se debe hacer yoga, simplemente con nuestro maestro, con nuestro guía de yoga, podemos tratar de evitar este tipo de posiciones. Otro tipo de deportes que es importante mencionar son los deportes acuáticos. Hay muchos beneficios comprobados de la natación. Sin embargo, en los pacientes con glaucoma, el uso de gogles apretados está comprobado que eleva la presión intraocular. Entonces, esto significa que aquellos gogles como los que están en la imagen de arriba, los cuales van por dentro de la parte ósea, pueden generar una elevación de la presión que puede alterar además la circulación ocular. Entonces, en general, no se recomienda el uso de estos lentes y se prefiere como opción una máscara de buceo, ya que esta máscara de buceo o los gogles que son mucho más anchos que se recargan en la parte ósea o en la parte de los huesos de alrededor de los ojos, no generan este tipo de elevación de presión y entonces permite que los pacientes protejan sus ojos a la hora de nadar y no tener que evitar hacer esta actividad. Sin embargo, hablando del buceo, en las personas que practican el buceo de forma recurrente, sí se ha visto que por los cambios que hay con el descenso de la presión, puede haber afectación del campo visual. Entonces, realizar un buceo alguna vez o realizar un buceo de vez en cuando no está completamente contraindicado, pero sí es importante que aquellos pacientes que se dediquen a esto o que lo realicen de forma muy recurrente, platiquen y se acerquen a su médico para ver si son de alto riesgo para considerar dejar de hacer este tipo de actividad. En cuanto al levantamiento de pesas,
hablando de ejercicio de pesa relativamente normal, pesas bajas, menos de 25 kilos, en realidad no está comprobado que haya ningún tipo de alteración significativa de la presión. Sin embargo, en la halterofilia, estas elevaciones de pesas con un peso significativo, especialmente más de 100 kilos, pero en general hablamos a partir de 25 kilos, sabemos que sí está asociado a elevaciones de presión intraocular significativas y que además está asociado a alteraciones de lo que llamamos perfusión ocular, que es lo mismo que llevo hablando en otros ejercicios, que es la circulación que hay alrededor del ojo y del nervio óptico. Y además está asociado a alteraciones anatómicas que pueden elevar la presión intraocular. Entonces, en general, la halterofilia como tal, sí, no está recomendada en pacientes con glaucoma, especialmente estos de alto riesgo. Terminando con el ejercicio, pasamos a otra parte súper importante en el bienestar general, en el bienestar de cualquier enfermedad, pero especialmente en glaucoma, ya que está bastante bien estudiado. La salud mental. ¿Qué sabemos de la salud mental en glaucoma? Que, bueno, desafortunadamente recibir el diagnóstico de glaucoma se asocia de forma muy significativa a presentar emociones negativas hasta en el 80% de los pacientes y en una disminución de la calidad de vida. Sabemos que además, de forma, como les digo, este círculo vicioso, el tener ansiedad y depresión está asociado a que entonces podamos tener mayor riesgo de que nuestra enfermedad pueda tener peor control de la presión intraocular y progresión o empeoramiento de las pruebas funcionales y estructurales, entonces empeoramiento de la enfermedad. Sabemos que además el estrés psicológico está elevado a la elevación de la presión tanto en pacientes sanos como en pacientes con glaucoma. Entonces, bueno, ya vimos que la enfermedad y el diagnóstico causa estas alteraciones, pero que también tener estas alteraciones nos puede empeorar la enfermedad. Entonces, obviamente, controlar esta parte es sumamente importante. Está muy estudiado que el estrés aumenta varias vías en el sistema nervioso central que están completamente asociadas con empeoramiento de glaucoma. Entonces, ¿qué se puede proponer para este tipo de manejos? Una cosa que en los últimos años se estudió fue la relación de el estrés con la meditación. Y lo que se ha visto es que el realizar meditación reduce todas estas alteraciones que presenté en el slide anterior, que están asociadas a alteraciones neurodegenerativas. Entonces, de hecho, en este estudio que estoy presentando aquí, vieron que los cerebros de los pacientes que son meditadores tienen 7.5 menos años por una cosa que llamamos Brain Age Index que los pacientes que no meditan. Entonces nos ayuda como a contrarrestar estos efectos del envejecimiento. ¿Qué sabemos sobre la meditación en glaucoma de algunos ensayos clínicos aleatorizados? Que practicar meditación reduce la presión intraocular, disminuye los biomarcadores del estrés, modula la expresión génica de los pacientes, mejora la oxigenación cerebral, que además de forma subjetiva mejora la calidad de vida y aumenta la oxigenación en la corteza. Este es un estudio muy famoso del profesor Tanush Dada de la India, que en una de las tablas nos muestra del lado izquierdo los factores que están implicados en la aparición y en la enfermedad, en la progresión de la enfermedad de glaucoma, y del lado derecho está demostrando cómo realizar la meditación va atacando cada una de estas partes. Entonces, el simple hecho de meditar ayuda a controlar la presión, ayuda a mejorar, como ya dije, el flujo sanguíneo, la disfunción autonómica, el estrés oxidativo, la inflamación, toda la excitotoxicidad y la neurodegeneración, mejora la calidad de vida por sí mismo y tiene además este impacto en las enfermedades que podemos asociar a glaucoma. Entonces, para muchas personas suena como muy lejano el poder meditar, pero realmente yo los invito a que vean
todas las cosas que hay en Internet. Hay muchísimos tipos de clases, guías, aplicaciones para el celular, audiolibro, podcast, y mucho de lo que se ha visto es que meditar incluso 5 minutos al día tiene pues todos estos beneficios agregados. Hay también estudios bastante interesantes sobre el efecto de música relajante o el escuchar música relajante, que esto también pues es mucho más fácil de implementar en nuestras vidas, que sabemos que las personas que practican el escuchar música relajante una vez al día por lo menos, nos ayuda a disminuir la presión intraocular a corto plazo, tanto en pacientes que tienen glaucoma como en pacientes sanos, y que además también tiene beneficios incluso que se pueden medir anatómicamente. Pasando a otra parte que es la dieta, que también es una de las preguntas más frecuentes que tienen los pacientes en consulta: qué pueden comer, qué no pueden comer, qué pasa con el alcohol, qué pasa con el tabaco. Vamos a hablar un poquito de esto. Definitivamente la dieta tiene muchísimos efectos, tanto que pueden ser beneficiosos como pueden alterar en cuanto a la aparición y la progresión del glaucoma. Entonces, estos efectos biológicos que son muy relevantes tienen que ver tanto con las funciones que se alteran cuando aparece la enfermedad, como que, por ejemplo, tienen un efecto directo en cómo se altera la presión intraocular. Y algo muy importante de decir es que obviamente los efectos de la dieta tienen una respuesta variable en las diferentes personas según la genética, pero sí se sabe hoy de manera contundente con diversos estudios que las dietas balanceadas tienen menor riesgo de glaucoma, que las dietas altas en grasas y altas en calorías tienen mayor riesgo de glaucoma, que las personas con obesidad tienen mayor riesgo de glaucoma. Y otras cosas, por ejemplo, que las personas que practican un ayuno prolongado, que llamamos saltarse el desayuno, o que cenan muy tarde, también tienen asociación a tener mayor riesgo de aparición y de progresión de la enfermedad. ¿Qué sabemos? Que el consumo de los antioxidantes y los nitratos, que aquí están en el lado superior derecho de la pantalla, pongo varias muestras de alimentos que tienen estas características. Las personas que las consumen de forma recurrente en su dieta tienen menor riesgo de aparición de la enfermedad y además de pérdida del campo visual. Y otra cosa que llama mucho la atención es que también los pacientes con restricción de carbohidratos aparentemente tienen una buena neuroprotección, un menor riesgo de aparición de glaucoma y un menor riesgo de progresión de la enfermedad. Algo aquí que es sumamente importante mencionar es que todas estas intervenciones dietéticas y nutricionales deben de ser llevadas por un nutricionista o por alguien que tenga el conocimiento en hacerlo. Entonces, no es una decisión que debe tomar el paciente, sino que para que pueda hacer una dieta balanceada, sí lo tiene que llevar a cabo un profesional. Y dos dietas que están sumamente estudiadas por sus beneficios cardiovasculares y ahora también por sus beneficios consistentes con prevención de glaucoma es la dieta mediterránea y la dieta MIND. Y básicamente aquí lo que es importante saber es que aparentemente tienen una parte de protección de la neurodegeneración por ser como antiinflamatorias. Y antioxidantes. Entonces, lo que se puede ver básicamente es que se prefiere un abundante consumo de productos naturales, vegetales de hoja verde, frutas, aceites como el aceite de oliva, reducir mucho más o evitar por completo los alimentos que no son naturales. Y nuevamente menciono que es sumamente importante que estas intervenciones las decida un nutricionista porque deben de ser completamente individualizadas para cada paciente. Muchos pacientes con glaucoma y sus familiares se preguntan, ¿qué pasa con el consumo del alcohol? Y la realidad es que en cuanto a lo que está estudiado con glaucoma,
es que muestra una relación que le llamamos en forma de U. ¿Eso qué significa? Que el consumo moderado, que es menos de 2.5 unidades al día, puede, sí es verdad que puede llegar a tener efectos protectores, pero cualquier tipo de consumo mayor va a aumentar el riesgo. 2.5 unidades son aproximadamente una copa de vino o una cerveza de 500 mililitros. Y aquí es demasiado importante mencionar que en general no se recomienda el uso de alcohol de forma recurrente, de forma excesiva, y tampoco es que se recomiende el consumo de alcohol de forma moderada todos los días. Simplemente lo que yo aquí estoy mostrando es que sí se ha estudiado y hasta ahorita la información científica que tenemos es que el consumo moderado aparentemente no afecta a que aparezca la enfermedad antes o a que progrese. Sin embargo, el mayor consumo 100% aumenta el riesgo tanto de que aparezca la enfermedad como de que los pacientes que la tengan empiece a progresar o empeore o tenga un menor control. Otra de las cosas de las que se ha hablado mucho, especialmente en redes sociales, es sobre el uso de la cafeína en pacientes con glaucoma. Hace mucho tiempo salió un estudio en donde aparentemente ciertas personas que consumían cafeína podían tener elevaciones de la presión intraocular. Sin embargo, si nos vamos a las revisiones científicas más actuales, lo que sabemos es que la mayoría de los estudios muestran que sí los pacientes que consumen cafeína pueden llegar a tener una elevación, en primer lugar, leve y en segundo lugar, transitoria, que realmente hasta ahorita no se ha podido demostrar que tenga un efecto sobre la progresión del glaucoma. ¿Eso qué significa? Que no se ha demostrado en ningún estudio que las personas que consumen cafeína tengan un peor curso de la enfermedad. Entonces, en general, se habla con la información que tenemos ahorita de que el efecto de la cafeína es neutro. O sea, en cuanto a glaucoma, no es protector, pero aparentemente tampoco lo empeora. Sin embargo, algo muy importante que mencionar es que sí hay individuos genéticamente predispuestos en los cuales puede empeorar la presión intraocular y el riesgo de glaucoma. Y esto es algo que definitivamente cada paciente debe de llevar con su médico para poder hablar al respecto. Sin embargo, sí se habla de que en general los pacientes no tienen que dejar de consumir este glaucoma porque la restricción hasta ahora no está indicada universalmente. Dentro del mismo tema de la alimentación, pero ya pasando a los suplementos, esto es algo sumamente importante porque también se habla muchísimo de suplementos en internet, en redes sociales, etcétera. Y algo importante que mencionar es que los suplementos no están regulados como medicamentos, no hay ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo y de hecho la American Glaucoma Society, American Academy of Ophthalmology, eh, las guías actuales no recomiendan que se suplemente de forma rutinaria para el glaucoma porque no hay evidencia concluyente. De hecho, yo aquí a la derecha puse una imagen de si ustedes entran a la página de la AGS o de la AAO, van a ver que eso es lo que dicen realmente, que todavía no hay evidencia contundente para recomendarlo de forma general a la población. Y aunque sí hay evidencia de algunos tipos de suplementación que pueden tener lo que llamamos plausibilidad biológica o que son prometedores, sin embargo, sigue siendo demasiado limitado e inconcluso para hacer una recomendación general para la población. Entonces, esto es demasiado importante, que ningún paciente con glaucoma elija basado en ver información en Internet que no provenga de su médico o de un especialista en glaucoma para elegir iniciar ningún tipo de suplementación. Otra cosa importante es que algunos suplementos pueden tener interacciones con otros medicamentos, este, y que realmente sí se necesitan mucho más estudios que además sean multiétnicos
y que estén estratificados por genotipo, porque eso también importa muchísimo. Lo que ya dije, la genética de cada persona afecta cómo va a responder a este tipo de suplementos y obviamente los ensayos controlados aleatorizados, que son los que nos ayudan a establecer que realmente podamos utilizar o recomendar una suplementación para la población general. Algo muy importante y que todos hacemos es dormir. Entonces, en las posiciones al dormir se han hecho varios estudios de cómo se comporta la presión y cómo se comportan los campos visuales según la posición de sueño de los pacientes. ¿Y qué se ha visto? Que realmente los pacientes que duermen boca abajo tienen mayor elevación de la presión intraocular en ambos ojos y que los pacientes que duermen de forma lateral tienen elevación de la presión en el ojo que queda abajo. Entonces, se ha estudiado qué se puede hacer al respecto y aparentemente todos los estudios han mostrado hasta ahora que dormir con 30 grados de elevación de la cabeza es la mejor forma de que no se eleve la presión intraocular durante el sueño. Sin embargo, esto, bueno, no es una recomendación que está generalizada para todos los pacientes, pero sí es importante mencionar que en pacientes que están progresando a pesar de tener aparentemente presiones controladas cuando acuden a sus controles, es importante interrogar y ver dónde, qué en posición están durmiendo para poder tal vez meter esta intervención de cambiar la posición de dormir. Por otro lado, sabemos que la falta de sueño, malos parámetros de sueño, mala higiene del sueño aumenta en los pacientes la fluctuación de presión intraocular, lo cual se asocia a que la enfermedad empeore y que los pacientes que tienen peor calidad de sueño también tienen más prevalencia de glaucoma. Entonces, pues también es súper importante atender la higiene del sueño. Por otro lado, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que este es un diagnóstico que se tiene que realizar después de un estudio, no es simplemente todos los pacientes que roncan tienen SAOS, sino que tienen que acudir con un especialista, realizar un estudio especial y ser diagnosticados. Estos pacientes tienen o muestran aumento de la presión intraocular y hipoxia recurrente, que significa que se baja el nivel de oxígeno en la sangre, lo cual se asocia a progresión de glaucoma. Entonces, sabemos que el SAOS es un factor agravante de la enfermedad. O sea, si yo soy un paciente que tiene glaucoma y además tengo SAOS y no lo estoy atendiendo, tengo más riesgo de tener una progresión rápida de la enfermedad. Entonces, súper importante que los pacientes que ya tengan el diagnóstico previamente lo atiendan y los que no tengan el diagnóstico, pero que sospechen que pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, que básicamente son los roncadores crónicos, es importante pedir una referencia para ser estudiados y tratados. El tabaquismo, afortunadamente, está estudiado en muchísimas enfermedades crónico-degenerativas, está estudiado en glaucoma y sabemos que hay mucho más riesgo de desarrollar glaucoma en pacientes fumadores y que la intensidad del tabaquismo, o sea, cuántos cigarros se fuman, tiene que ver también con qué tanto riesgo de desarrollar glaucoma. Y algo importante que mencionar aquí es que también el vaping está asociado con alteraciones de la circulación, con empeoramiento en la aparición y la evolución de la enfermedad. Algo de lo que también se ha hablado muchísimo es del cannabis. Y entonces, ¿qué dice la evidencia científica actual? Que no existe evidencia para respaldar el uso de cannabis como tratamiento ni seguro ni eficaz para glaucoma. De hecho, no hay evidencia de que mejore su pronóstico y puede tener varios riesgos. El tetrahidrocannabinol, que es una parte del cannabis, sí está demostrado que puede reducir transitoriamente la presión y eso, ese dato es con el que mucha gente se lleva para considerar que el cannabis es un buen tratamiento. Pero ¿por qué no es un buen tratamiento? Porque es de extremadamente corta duración. La disminución de la presión dura máximo 4 horas, por lo cual se requeriría una dosificación frecuente.
Nosotros sabemos que con una dosificación frecuente de cannabis, pues obviamente hay otras alteraciones sistémicas que llevan a empeorar la enfermedad, especialmente los efectos de hipotensión, de baja presión del cuerpo y efectos cardiovasculares que comprometen la circulación del nervio óptico. Entonces, ¿por qué no se recomienda? Uno, porque el efecto es de muy corta duración, a diferencia de que hay medicamentos extremadamente efectivos que bajan por la presión por hasta 24 horas y sin efectos adversos sistémicos. Entonces, hoy en día, tanto la American Academy of Ophthalmology y la American Glaucoma Society no recomiendan ni el cannabis ni los cannabinoides como el tratamiento por falta de beneficio. Algo que muchas veces no consideramos es pacientes que se dedican a algunas cosas, por ejemplo, los que tocan instrumentos de viento. Sí está estudiado que hay una elevación significativa de la presión intraocular que tiene mayor riesgo a mayor resistencia, o sea, mientras más grande es el instrumento de viento, mayor riesgo hay. Y sí está comprobado que un efecto acumulativo puede asociarse a progresión, o sea, mientras más tiempo se realice, puede asociarse a progresión. Y entonces aquí lo importante es, si eres un paciente con glaucoma, que tocas un instrumento de viento y te dedicas a esto, lo haces de forma muy recurrente, es importante que tu médico lo sepa para poder decidir si es necesario disminuir la exposición a este riesgo o modificarla de alguna forma. Y bueno, pues en general, ¿cuáles son las conclusiones finales de las recomendaciones basadas todas en la evidencia más actual que existe el día de hoy? Que el ejercicio sí está asociado a disminución de la presión intraocular y a menor progresión de la enfermedad, obviamente con los asteriscos que ya vimos al respecto de posiciones de inversión y con respecto a uso de Googles. El manejo de estrés, la meditación y la música relajante son factores protectores para el glaucoma. Que mantener un peso saludable y llevar una dieta balanceada también. Que sí nos podemos ver beneficiados también de limitar el consumo de alcohol, de evitar por completo el tabaquismo y el vaping. Cosas muy importantes, cuidar la higiene del sueño, la posición al dormir y hablarla con nuestro médico y atender en caso de tener o sospechar que tenemos el SAOS o el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniela. La verdad que eso fue increíble, toda la información que nos brindaste. Muy útil para todos los que nos están escuchando. Y ahora vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas, que tenemos varios que nos han mandado. Primero, ¿tenés algunas recomendaciones para el manejo del ojo seco? Sí, las recomendaciones para el manejo de ojo seco asociado a glaucoma. Bueno, en primer lugar, la mayoría de los pacientes con glaucoma que tienen un ojo seco muy severo y están usando actualmente gotas para glaucoma, que número uno, busquen la alternativa de algún tratamiento alternativo a gotas. Obviamente eso es algo que se tiene que individualizar, pero sí sabemos que se puede reducir de forma muy significativa las alteraciones de ojo seco si disminuimos la cantidad de medicamentos tópicos o si los podemos eliminar por completo. Y hoy en día hay muchos tratamientos sumamente beneficiosos y sumamente eficaces, como por ejemplo, por decir algo, el SLT, la cirugía de glaucoma de mínima invasión. Entonces, que sí lo platiquen con su médico. En el caso de aquellos pacientes que no puedan eliminar el uso de gotas, revisar uno que las gotas que estén usando si no tienen una opción sin conservador. Mm. Muchas gotas para glaucoma tienen conservadores que empeoran la inflamación local, empeoran el ojo seco junto con el mismo medicamento. Entonces, siempre si podemos cambiar a una opción sin conservador, es muchísimo mejor. Y en tercer lugar, tener un tratamiento directo para ojo seco, usar lubricantes, los lubricantes también siempre preferirlos sin conservador. Y esas serían mis más, como las tres cosas principales que revisar en un paciente con glaucoma y ojo seco. Gracias, muy útil. Y también relacionada a esa pregunta,
¿Cuáles serían así como las mejores prácticas para colocar las gotas oftálmicas y manejar los efectos secundarios más comunes? Las mejores Aparte del ojo prácticas seco. Las mejores prácticas para aplicar la gota definitivamente es siempre tenerla, suena muy obvio, pero lo tengo que decir, siempre tener las manos limpias antes de aplicar las gotas, que las Sí. gotas son de uso personal, Ujú, que a la hora de aplicar las gotas se prefiere no tocar ninguna parte del ojo, o sea, el gotero no debería de tocar ni las manos, la parte por donde sale la gota, ni debería tocar tampoco pestañas ni ojos porque entonces puede contaminarse. Siempre cuidar la fecha de caducidad y la fecha ujú. de duración de las gotas, porque especialmente hoy hablando de gotas sin conservador, súper importante ver que hay una diferencia entre la caducidad y entre el tiempo que la gota dura abierta. Entonces eso cuidarlo muchísimo porque sí hay problemas de que la gota, tanto el lubricante como el medicamento de glaucoma, como cualquier tipo de gota sin conservador, puede tener alteraciones si las dejamos abiertas más del tiempo recomendado. Este, y creo que eso en general aplica para toda la parte de la pregunta. Gracias. ¿Y tiene recomendaciones de estilo de vida para pacientes con tensión normal? ¿Hay algo que se pueda hacer para aumentar la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo hacia los ojos? Sabemos que el glaucoma de tensión normal, bueno, para las personas que no sepan, son aquellos pacientes a los cuales se les diagnostica glaucoma y en ningún lugar se puede identificar que la presión intraocular esté más elevada de lo que llamamos normal. Es un tipo de glaucoma que sabemos que está sumamente asociado a otros factores que llamamos presión independientes, entonces evoluciona más como por factores vasculares, por factores inflamatorios. Entonces, en estos pacientes, cosas que están muy estudiadas, por ejemplo, justamente es evitar las posiciones de Valsalva, que es lo que digo, los esfuerzos con Valsalva. Entonces, grandísimos esfuerzos como la halterofilia sí están contraindicados en estos pacientes. Las posiciones de inversión están especialmente contraindicados en estos pacientes. Los posiciones al dormir también son muy importantes en estos pacientes. De hecho, hay varios estudios en los cuales los pacientes son diagnosticados con glaucoma de tensión normal unilateral, o sea, de un lado, y descubren que es el lado del cual se duerme. Entonces, esta lateralización también es muy importante, como tenerla en mente para cuando exista. En los pacientes con glaucoma de tensión normal, demasiado importante cuidar la salud cardiovascular. Y en la noche, en pacientes que sí tienen esta enfermedad y que aparentemente están progresando, sí, en ellos se recomienda muchísimo dormir con la cabeza ligeramente elevada, al menos 30 grados, porque esto nos permite que la circulación no llegue a congestionar el ojo, que es un poco lo que pasa en este tipo de glaucoma. Entonces, básicamente esas y todas las demás recomendaciones en las cuales mejoramos, obviamente, la parte vascular. Gracias. Em, y hablaste mucho de ejercicio, yoga, las posiciones invertidas y levantar pesas, pero ¿qué tal el ejercicio, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, el HIIT? ¿Eso se puede hacer? Sí, de hecho, está mucho más estudiada en general la salud cardiovascular y la salud de glaucoma en ejercicio, con ejercicio aeróbico. Está mucho Ujú. más estudiado que con pesas. Y sí, aparentemente los pacientes que realizan ejercicio aeróbico, de hecho, mientras más alta intensidad de ejercicio aeróbico, tiene un mucho mayor beneficio cardiovascular. Y en algunos como subanálisis que han hecho específicamente sobre glaucoma, sí se ha visto que los pacientes que realizan este tipo de ejercicios tienen muchos beneficios cardiovasculares que se traducen, por lo tanto, a beneficios en cuanto a protección para glaucoma. Entonces, sí se recomienda y tiene beneficios. Siempre es importante que los pacientes que están postoperados de algunos tipos de cirugía de glaucoma
como es la cirugía incisional, trabeculectomía, como son los tubos, deben de platicar con su médico en qué momento del posoperatorio pueden empezar a hacer ejercicio de intensidad, porque aquí sí puede asociarse con otras cosas. Entonces yo te diría, en general sí se puede, y nada más Mm. las personas que tienen alguno de estos tipos de cirugía lo platiquen con su médico, para asegurarse que tienen el timing correcto de empezar en un momento donde no ponen en riesgo la cirugía. Gracias. También otra pregunta sobre el deporte. ¿El ciclismo intenso o el esfuerzo en clima cálido afectan la presión ocular? El esfuerzo en clima cálido sí se asocia a que pueda haber alteraciones de vasodilatación. Y la vasodilatación, sabemos que lo que sucede es que los vasos se abren en el calor y entonces podemos tener como hipotensión. La baja presión del cuerpo sí se asocia a alteraciones de la circulación del nervio óptico. Entonces, no es tan recomendado en pacientes con glaucoma realizar ejercicio en mucho calor, pero siempre se recomienda más sí realizar ejercicio. Entonces, nada más saber que sí, si estás teniendo momentos en los que se baja la tensión arterial de tu cuerpo, hay que revisarlo porque momentos de hipoperfusión, hipotensión arterial sistémica sí se pueden asociar con progresión de glaucoma. Gracias. Y hablaste de un tema muy importante, sobre la salud mental también, cuando uno es diagnosticado con glaucoma. ¿Tenés algunos tips de poder manejar la depresión asociado con este diagnóstico? Yo considero que hoy en día hay muchísimos recursos que puedes buscar. Me parece que la mayoría de las personas que ven esto viven en Estados Unidos, pero bueno, pensando también global, sí existen muchísimos recursos, afortunadamente, de acompañamiento de salud mental. Entonces, obviamente, los pacientes que, bueno, que tienen el privilegio de poder buscar un especialista en salud mental que los trate por el simple hecho de tener el diagnóstico de una enfermedad crónica, es súper importante. Como que muchas veces estamos acostumbrados a que los pacientes van recibiendo diagnósticos a lo largo de la vida y no lo atienden, pero sí está asociado con un empeoramiento súper significativo de la enfermedad, está asociado con una peor calidad de vida, lo cual pues obviamente va en contra de lo que estamos intentando hacer cuando nosotros diagnosticamos y tratamos a un paciente con glaucoma. Queremos mejorar su calidad de vida y muchas veces el simple hecho de diagnosticarlos la empeora. Entonces yo sí recomiendo a todos los pacientes que traten de buscar un recurso de apoyo de salud mental, obviamente llevado por un profesional. Y lo digo porque ahorita también hay un tema importante que mucha gente está yendo hacia la inteligencia artificial y pues sabemos que en este momento desafortunadamente todavía no podemos recurrir a la inteligencia artificial como algo que tiene evidencia científica de funcionar para este tipo de apoyo, pero sí hay muchísimos recursos. Entonces mi recomendación sería sí buscar dentro de la posibilidad económica que tiene cada persona algún tipo de apoyo o guía simplemente por el hecho de ser diagnosticados. Aunque tú no sientas que te causó ansiedad, aunque no sientas que te causó estrés, de cualquier manera el hecho de tener este tipo de diagnósticos empeora. Gracias. Y también a lo largo de esas líneas, me parece súper importante poder compartir el diagnóstico con miembros de la familia para que los puedan ayudar, incluso en el trabajo, porque a lo mejor hay ciertas cosas que uno puede cambiar para que les sea más fácil poder realizar el trabajo o lo que necesite en situaciones de emergencia, que alguien nos venga a ayudar y ese tipo de cosas. Sí, No totalmente. eso te iba a preguntar si tenías algún comentario. Em, Acá tenemos una pregunta también. ¿Qué relación hay entre la glaucoma y las cataratas? Ok, esta es una respuesta larga, lo voy a hacer la más corta posible, pero básicamente el tipo de glaucoma más frecuente en el mundo, que se llama glaucoma primario de ángulo abierto, no tiene ninguna asociación con la aparición de cataratas. Entonces, realmente tú puedes presentar glaucoma sin tener cataratas, puedes tener cataratas sin tener glaucoma, nada que ver. Sin embargo, el único lugar donde se asocian es que sí, mientras mayor edad tienes, más riesgo tienes que tener de tener glaucoma. El corte más o menos es a partir de los 60 años.
pero puede aparecer a cualquier edad, y al mismo tiempo el corte de tener cataratas puede ser justo a partir de los 60 años. Ahora, otras relaciones que tienen es el uso de medicamentos para glaucoma hace que las cataratas me puedan aparecer antes. Mm. Entonces, eso también es importante. Y que muchas veces coexisten porque vemos a pacientes mayores de 60 años que por edad ya van a tener cataratas, todos vamos a tener cataratas en algún momento, y es a la edad a la que más se diagnostican los pacientes a partir de ese momento. Entonces, muchas veces coexisten. Entonces, ahí también se relacionan. Y ahora, si separamos por completo otra enfermedad que también es glaucoma, pero que como tal es una enfermedad distinta, es el glaucoma de ángulo cerrado. Mm. En el glaucoma de ángulo cerrado, anatómicamente la catarata, que es cuando el cristalino, que es el lente natural del ojo, se hace más opaco y se hace más gordo, empeora el cierre angular que ya tiene un paciente con el que nace. Esto simplemente significa que son ojos un poco más pequeños, son ojos un poco más apretados. Esto, o sea, de hecho, se llama crowded eye en inglés. Y entonces, mientras más crece este cristalino que va creciendo con la edad, se va apretando más, va subiendo más la presión. Y entonces, de hecho, en el glaucoma de ángulo cerrado, hoy en día sabemos que el simple hecho de operar la catarata es una forma magnífica de controlar la presión y controlar la enfermedad. Entonces, sí se asocian de muchas maneras y nada más me parece que es importante separar estas dos para como tener un poco claro la asociación que puede existir. Gracias. Y se operan conjuntamente? Se pueden operar conjuntamente. De hecho, algo maravilloso que existe hoy, que es la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, por ejemplo, nos permite que aquellos pacientes que a lo mejor tienen glaucoma, un glaucoma súper controlado, que usan una gota o un par de gotas y se van a someter a cirugía de cataratas para mejoría de su visión, pueden tener dentro del mismo procedimiento una cirugía poco invasiva, pero sumamente eficaz para reducción de presión, para reducción de número de medicamentos. Entonces sí, o sea, sí se pueden operar al mismo tiempo y al mismo tiempo glaucomas que son avanzados, que son más agresivos, también pueden tener otro tipo de procedimientos al mismo tiempo que se quita la catarata. Gracias. Ahora con la llegada del fin de año, la gente va a estar viajando, visitando familia, etcétera. ¿Tenéis recomendaciones de qué hacer con las gotas mientras viajan? ¿Cómo guardarlas? Sí, claro. Siempre, como les dije, las gotas tienen obviamente todas sus indicaciones. Entonces, siempre cuidar la caducidad. Además de cuidar la caducidad, cuidar específicamente el tiempo que puede permanecer abierta esa gota una vez que se abre por primera vez. Ver si mis gotas requieren red de frío. Si usas un tipo de medicamento que requiere red de frío, tienes que comprar un pack de hielo, una pequeña lonchera térmica para que puedas meter tus gotas ahí y el tiempo que viajas. Y si tienes un retraso, si lo que sea, no corras el riesgo de que la gota se vaya a dañar. Este, y nada más checar que tengas suficiente cantidad de gotas, porque pasa muchísimo que la gente tiene su gotero abierto, viaja y a medio viaje se les termina la gota y no pueden conseguir una prescription, no pueden conseguir la gota y los días que pasan sin la gota también, pues obviamente puede tener efectos, ¿no? Sobre la enfermedad. Entonces, cuidar tener suficiente cantidad y cuidar la caducidad y el manejo de la temperatura. Gracias. Otra pregunta es, ¿hay opciones para monitorear la presión intraocular en la casa? Sí hay, existen diferentes tipos que se están estudiando y ya hay monitores de presión intraocular que en la mayoría de los casos te las manda tu doctor, tú te llevas este monitor a casa, te lo estás tomando y la información se envía toda a tu médico. De hecho, esto sabemos que un poco es el futuro de la medicina en cuanto a que si nosotros como especialistas en glaucoma te vemos una, dos, tres veces al año, en realidad tenemos tres momentos de toma de presión, que es muy limitado para una enfermedad tan compleja. Entonces, sí existe ya en la actualidad. Lo usamos mucho para pacientes que
vemos que están siempre controlados en la consulta de presión, pero en realidad su enfermedad sigue progresando, entonces eso Mm, nos da mucha información, obviamente, y nos sirve en general para entender cómo se comporta la presión después de iniciar ciertos medicamentos, después de realizar ciertos procedimientos láser o cirugías, pero todavía son más de uso médico en cuanto a que el médico lo tiene y tú lo llevas a casa para usar un poco como un holter, un poco como una medición ambulatoria de presión arterial, más que tú te lo compres para estarte midiendo la presión en tu casa. Incluso los que están disponibles hoy en día no le muestran al paciente la presión, sino mm. que se envía directamente al aparato. Entonces, sí, pero definitivamente ahí está el futuro. Se están investigando lentes de contacto, se están investigando unos que son implantables dentro del ojo para poder tener estas mediciones ambulatorias de 24 horas que van a ser muy útiles. Muchas gracias. Sí, además, como mencionabas, que los datos se mandan directamente al médico, si uno los recibiera como paciente, podría generar mucha ansiedad. Si de repente ves que tu presión está aumentando mucho, tampoco no va a ser beneficiosa para uno como paciente. Totalmente, además de que hay factores que la pueden alterar, o sea, si tú acabas de tomar 1 litro de agua, puede estar un Claro. poco cambiado, puede ser que tú hayas apretado un poco el ojo y por eso se haya medido más, entonces sí, como que justamente se espera al criterio de médico para no generar esta ansiedad, porque además, como ya lo dije, la ansiedad aguda Mm. aumenta la presión intraocular. Entonces, el saber que te vas a tomar la presión, el simple hecho de eso puede aumentar la presión. Entonces, digo, es complicado, pero sí es real. Es verdad, gracias. Y estabas mencionando las investigaciones que hay y hemos escuchado un poquito el tema sobre la vitamina B3 o la Ajá, nicotinamida, que sí es un suplemento, pero ¿me ajá. podrías contar un poquito más sobre las investigaciones sobre eso? Sí, aparentemente entre 1 y 3 gramos es seguro para usar, pero empezó a haber casos de daño hepático en pacientes que lo estaban usando como suplementación para glaucoma. Entonces, sí, lo que ha mostrado la nicotinamida es que es un neuroprotector y es un suplemento que nos ayuda a, por así decirlo, atacar una parte que no es presión dependiente del ojo, porque como ya lo dije, todo lo que hacemos actualmente para glaucoma, gotas, láser, cirugía, es para controlar la presión. Y entonces este suplemento justamente va hacia otra parte de la enfermedad, lo cual pues, además teniendo datos científicos buenos, pero que todavía no son concluyentes o suficientemente concluyentes para establecer, sobre todo algo muy importante, seguridad en cuanto a dosis para poder hacer una recomendación general a la población. Entonces, eso es lo que se ha visto. Si nos ayudan, atacan específicamente a una parte que no estamos atacando con medicamentos, que no estamos atacando con cirugía, entonces se suma al tratamiento. Sí se está utilizando, incluso en Estados Unidos se está utilizando. La recomendación en general es que se lleve de la mano de tu médico con una dosificación individualizada y no se debe de dar una recomendación general a la población hasta que no sea mucho más conclusivo los estudios poblacionales de seguridad. Sí, es muy importante remarcar eso. ¿Y existen recomendaciones especiales sobre maquillaje para las personas con glaucoma? En realidad no. En general, el glaucoma como tal, como los medicamentos que utilizamos, como ya dijimos, se pueden asociar a ciertas cosas. Y una de las cosas que pasa es el ojo seco, como ya lo dije, y dentro de esta enfermedad, una cosa que se llama disfunción de glándulas de meibomio. Entonces hay unas glándulas que están en nuestros párpados que salen en la línea de agua, que son estas líneas internas adentro de las pestañas donde muchas personas se ponen maquillaje. Y entonces esa zona en muchísimos pacientes con glaucoma puede tener una inflamación crónica que puede empeorar cuando los pacientes usan delineador interno o usan este maquillaje waterproof en esa zona y entonces requieren cierto tipo de desmaquillantes en esa zona para quitarlo. Entonces, en general se recomienda en los pacientes que ya tienen ojo seco y que tienen glaucoma no pintar las líneas de agua. Se recomienda nunca usar ningún tipo de aceites en los ojos también.
que muchas veces se utilizan precisamente para quitar este tipo de maquillaje. Pero en realidad no hay ninguna cosa mayor. Bárbaro, gracias. Y la última pregunta, ¿qué tipo de ayudas asistenciales existen para las personas con glaucoma y hay organizaciones de baja visión que pueden orientar a los pacientes? Sí, me parece que esta pregunta, o sea, como que tiene que aplicarse a cada quien en el sitio en donde vive, pero en general, o sea, Claro. en Estados Unidos, que me parece que la mayoría de las personas, como ya dije, que ven este tipo de webinars viven ahí, pero en general se puede buscar en Internet. Siempre hay grupos de apoyo online, que eso es súper valioso para compartir experiencias, apoyo, etcétera, y donde muchos están llevados precisamente por organizaciones que buscan solamente dar al paciente esta información basada en evidencia que viene de médicos, etcétera, etcétera. Este, entonces, buscar ese tipo de ayuda y de información y decir algo que aunque parece obvio, la mayoría de estas asociaciones o de estos grupos que te quieren ayudar al paciente no te van a tratar de vender ningún producto, sino que entonces, para diferenciarlas, me parece muy complicado como decir en general dónde buscar, pero sí hay muchísimos recursos de ayuda y grupos de apoyo de forma global en el Internet, afortunadamente. Sí, y bueno, ya lo diré, pero que sí, si hay algunas preguntas sobre esto, sobre los recursos de baja visión, hay dos modos de buscar más información. Uno es en el botón que hay abajo que dice recursos o resources, que ahí tenemos una lista de cosas para ayudar a la gente que está atendiendo y también en nuestro sitio web. Tenemos una lista de recursos de sitios en Estados Unidos y si no pueden buscar localmente qué organizaciones tienen para poder ayudarlos. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Daniela. Este seminario ha sido muy informativo para todos los pacientes de glaucoma, todas sus familias. Gracias por tu tiempo con nosotros hoy y por tu dedicación a ayudar a los pacientes con glaucoma. Y gracias a todos los que han venido por su interés y por su apoyo. Si no llegamos a contestar una de tus preguntas hoy, por favor visite nuestro sitio web www.glaucoma.org/es, que es donde tenemos toda la información en español. Y también pueden mandar un email a question@glaucoma.org. Gracias por tu interés y por tu constante apoyo de Glaucoma Research Foundation. Gracias a ustedes, la cura está en vista. Hasta la próxima.